Boyacá estamos unidos a Misiones Nacionales. Familia Leguizamón Daza, estamos unidos a las misiones nacionales. País Boyacá apoyamos misiones. Desde País Boyacá estamos apoyando las misiones nacionales. ¿Quieres ser un líder de excelencia? ¿Ser un creyente con liderazgo bíblico y tener un conocimiento profundo en la palabra de Dios? La Fundación Educación Cristiana Pentecostal presenta Instituto Bíblico Pentecostal Interactivo Online. Estudia desde la comodidad de tu hogar y obtén un título en Teología Básica. Título que te acredita como un mejor exponente de las Escrituras y como un formador de nuevos líderes para servir mejor a Dios. 32 materias, 4 semestres. Trabajaremos a través de la plataforma Zoom con facilitadores idóneos. Los días, lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche. Matricúlate y empieza tus estudios teológicos. Esta es tu oportunidad para capacitarte y así servir mejor a Dios. Informes 312-551-8527, 312-588-2086 y 322-305-5360. Un saludo muy especial a todos en el nombre del Señor Jesús. Bienvenidos a esta transmisión en nuestro programa de oración y al mismo tiempo enseñanza de discipulado. A continuación, les dejo en la grata compañía de nuestros hermanos, la familia Sánchez Molina, y que el Señor nos continúe bendiciendo de una manera muy especial. Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos que están escuchando esta transmisión. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, les invito a que leamos una porción de la palabra del Señor Jesucristo en San Juan 6, el versículo 25 hasta el 35. Amén. Amén. Y dice: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señales pueden hacer tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que respondió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén, gloria al Señor Jesús. Muchos de nosotros nos preocupamos, incluso en esta pandemia, sobre el pan que nosotros debemos comer, amén. Pero acá también nos da una enseñanza de que debemos también preocuparnos por ese pan espiritual, amén. Vamos a cantar este coro que dice: tu gloria cubrió los cielos, amén. Tu gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Tu gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían
llora, está preocupada, porque no ha cazado nada y se puede empachar. Hizo su telita en la casa de Pancho el viejito, pero ni un solo mosquito ha podido cazar. El estómago le duele, del hambre se enrosca, pero Dios se compadece y le manda una mosca. ¡Mosca! La arañita tejedora está preocupada, porque no ha cazado nada y se puede empachar. Hizo su telita en la casa de Pancho el viejito, pero no un solo mosquito ha podido cazar. El estómago le duele y del hambre se enrosca, pero Dios se compadece y le manda una mosca. ¡Mosca! Vamos a cantarle a nuestro Señor Jesucristo con el himno Qué lindo es sentir, en el manantial de inspiración, el número 165. Qué dulce es tu presencia, oh Señor, más dulce que la miel, qué dulce es. No puedo compararla, no, con nada en este mundo, no. Oh, cuánto te amo, mi Jesús. Qué lindo es sentir a Dios, qué lindo es sentir su amor, su presencia es real aquí. Solo tienes que adorar y su presencia sentir. Jesús, mi Señor, Él está aquí. Cómo refrescas mi alma, oh Señor, tu gozo y paz inconfundibles. Siento en mi vida tu poder, río de agua viva en mi ser. Oh, cuánto te amo, mi Jesús. Qué lindo es sentir a Dios, qué lindo es sentir su amor, su presencia es real aquí. Solo tienes que adorar y su presencia sentir. Jesús, tu Señor está aquí. Qué lindo es sentir a Dios, qué lindo es sentir su amor, su presencia es real aquí. Solo tienes que adorar y su presencia sentir. Jesús, tu Señor está aquí. Gloria al nombre del Señor. Continuando en la dinámica de esta bonita oportunidad de trabajo, reiterar entonces la continuidad con toda el alma de nuestro proceso de escuela bíblica todos los domingos, y también teniendo una participación hasta donde más se nos hace posible con niños y adolescentes en el nombre del Señor. Recordando nuestro propósito de las alboradas. Durante el mes de julio estamos clamando a Dios los domingos a las 5 de la mañana por Guinea-Bissau, Venezuela, Tanzania y Haití, como propósito de respaldo a las misiones extranjeras. Los sábados continúa la transmisión de los conquistadores pentecostales, las damas Dorcas en una cobertura importante también los jueves,
y los temas de discipulado y trabajo de oración los martes como hoy en la bendición del Eterno. Continuamos nuestro trabajo de sectores a través de evangelismo telefónico y otras herramientas. Y cierro esta área de anuncios recordando que todos los miércoles tenemos nuestra vigilia de oración por los familiares inconversos de 6 a 9 y nuestras alboradas toda esta segunda semana de mes a las 5 de la mañana, un clamor por los hijos de los creyentes. Amén, gloria al Señor Jesús. Vamos a hacer una oración por cada una de nuestras familias, amén. Que nuestro Dios sea ayudándonos en la parte espiritual y también en nuestra parte humana, que también tenemos necesidades. Y también por la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo sea quebrantando nuestro corazón y que esta palabra se quede guardada allí en nuestro corazón, que eso es lo más importante, y que podamos ponerla en práctica. Soberano Jesús de Nazaret, delante de ti, Señor, en esta noche te pedimos que tú seas teniendo misericordia de nosotros, Señor. Bendícenos, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, por cada familia, Señor Jesús. Bendito, te alabamos a ti, Señor. Te pido, Señor, que nos bendiga grandemente, espiritual, Señor Jesús, y en nuestras necesidades. Tú las conoces, Señor Jesús. También te pedimos, Señor, por el portador de la palabra, Señor. Seas tú ungiéndolo, Señor Jesús. Que esta palabra, Señor, entre en cada uno de los corazones de los oyentes, Señor. Te pido en el nombre del Señor Jesucristo que quebrante nuestra vida, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Continuando entonces nuestra serie de discipulado y programa de oración en este día, tenemos este importante tema, el nombre de Dios. Hemos orado, hemos participado de alabanzas, también nuestros hermanos que hoy se sumaron a este trabajo de transmisión. Y vamos en el nombre del Señor Jesús a continuar nuestra temática. Leamos la Biblia en Hechos capítulo 5, verso 40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarles, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gloria al Señor Jesús. Dice también el verso 42 como detalle importante de la esencia de la fe: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y en este momento yo quiero que resaltemos un poquito el carácter de la importancia del nombre de Dios. En el Antiguo Testamento tuvo muchas formas de referirse y se conocen como nombres compuestos algunas aplicaciones como Jehová Jireh. Voy a leer algunas notas que tengo también en esta oportunidad hablando del nombre de Jesús, porque Jehová es el resultado de ese YHWH que significa el gran soy, el eterno presente, el que existe por sí mismo. Pero en el Nuevo Testamento también encontramos la aplicación completa de que el nombre con el cual se refiere a la deidad es Jesucristo, que como hombre es reconocido Hijo, pero como divino es Padre eterno y Príncipe de paz. Entonces, si miramos los nombres compuestos desde el Antiguo Testamento, encontramos que Abraham le llamó Jehová Jireh en el Génesis 22:14 para decir, Él es Jehová que provee, Él es todo proveedor. También se le llamó por los hijos de Israel Jehová Rapá en Éxodo 15:26, que tiene que ver con Jehová es el que sana. Jesucristo también hizo grandes sanidades, prodigios y milagros, confirmando que Él es el gran soy del Antiguo Testamento. En Éxodo 17:17, cuando salían en victoria y lo llevaban como estandarte y bandera, se reconoce Jehová Nishi. Jehová Nishi, Éxodo 17:17, allí ellos lo reconocen como el estandarte, como el Dios que es su bandera y su victoria. Pero tenemos también una expresión no fácil de notar
como nombre compuesto del Antiguo Testamento en Éxodo 31:13, Jehová Makadesh Shem, y que significa Jehová que es el que os santifica. Por eso también dijo Moisés: santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y el Señor Jesucristo reitera ese propósito en su manifestación diciendo: sed santos porque yo soy santo. Y así muchas otras aplicaciones. Pero también le conocemos como Jehová Shalom, que es Jehová es nuestra paz. Y esa aplicación se usa en el tiempo de los jueces en Israel, en el capítulo 6, el versículo 24, Jehová Shalom. Otro nombre importante compuesto de Dios en el Antiguo Testamento fue el reconocimiento de Jehová Sabaoth. Jehová Sabaoth es la aplicación que se le da en el primer libro de Samuel, el capítulo 1, el verso 3, donde se está diciendo: Él es Jehová de los ejércitos, Él es el Dios de los escuadrones de Israel. Gloria a Dios. Tuvo otra aplicación en la traducción de Salmo 7:17, que dice que Él es el Jehová el León, y significa en esa escritura: Él es el Dios altísimo, es Jehová el Altísimo. Y también encontramos otra aplicación en el Salmo 23:1, que lo conocemos mucho, Jehová Ra, que es para referirse: Jehová es mi pastor. Y es la aplicación que se le da en las Sagradas Escrituras para referírsele como el pastor de los pastores y nosotros su rebaño, su pueblo. En el Nuevo Testamento el Señor confirma eso diciendo que Él es el gran pastor y la puerta de las ovejas. También entonces encontramos la expresión en el Salmo 95:6. Qué bueno que usted con calma pueda tomar estas notas, porque yo estoy haciendo una referencia de las aplicaciones de cómo le reconocieron más allá de Jehová en el Antiguo Testamento. Cada que veían un prodigio, una virtud en Dios, esa majestad gloriosa, entonces le referían esa aplicación que conectaba a su nombre del Antiguo Pacto. Y encontramos entonces en Salmo 95:6 que le dicen Jehová Josune, y están hablando Jehová nuestro hacedor. Y exactamente se escribe con H y se tiene aquí también como referencia de las traducciones Jehová Hoshenu, Jehová Hoshenu, que es: Él es nuestro hacedor, Él es el que nos creó y nos formó. También se habla de que Jehová es justicia nuestra, en Jeremías 23:6, Jehová es nuestra justicia, y nosotros somos justificados por la fe, por medio de Jesucristo, demostrando que ese gran yo soy nos dio justicia en el nuevo pacto. Esta aplicación se encuentra en Ezequiel 48:35 y Jeremías 23:6, y se inicia la escritura de esa palabra que no es fácil, con T, para decir: Él es Jehová Sidkenu, y Él es nuestra justicia. También Jehová Elohim, o el Dios Israel, que muchos lo reconocen como un plural, pero hay que resaltar que es un plural majestático, porque la deidad como espíritu eterno, que hablábamos en el tema anterior de la importancia de conocer el espíritu, porque la promesa de ser creyente es ser lleno del Espíritu Santo, entonces reconocíamos que Él está presente en todas partes, es omnipresente, es omnisciente y es eterno, y como tal es indivisible. Entonces aquí se habla de Jehová Elohim como el Dios de Israel, pero es un plural majestático, no numérico, pues crees que Dios es uno, dice Santiago, bien haces. Y también tenemos la aplicación aramea, la forma aramea, que es expresada en Daniel 7:9 y en 7:13 y 7:22, para hablar del anciano de días, y se está refiriendo a la identidad y una forma de conocer la deidad desde esta visión de Daniel. Y allí se le llamó Atik Yomim, que es la forma aramea para referirse a el anciano de días. Y esto en cuanto a algunas aplicaciones que quería traer del Antiguo Testamento, porque ahora vamos a mirar puntualmente
esta pregunta. ¿Qué relación existe entre el nombre de Jehová y el nombre de Jesús? Porque lo que muchos no pueden asumir es reconocer que Jehová es Jesús. Y vamos entonces a encontrar esas bonitas referencias en esta oportunidad a la luz de la Biblia. Etimológicamente, el nombre Jesús es el equivalente del nombre hebreo Oseas o Josué, quienes también se le denomina como Yeshua en Esdras 2:2. Y hasta ahora los judíos en una importante medida se refieren a Jesús como Yeshua. Y para ellos significa Jehová es salvación nuestra. Entonces Yeshua es el nombre del original, y en nuestra traducción hemos recibido milagros, sanidades, prodigios, revelación y mucho más en el nombre de Jesús, reconociendo que Jesús es Jehová el que salva. Gloria al nombre del Señor. Voy a leer entonces estas dos citas de Números y de Esdras. Números 13:16 dice la Biblia: estos son los nombres de los hijos varones de Moisés que envió a reconocer la tierra. Y ahí mencionan a Oseas, hijo de Nun, que le puso Moisés el nombre de Josué, o como también se podría leer Yeshua en su momento, y significa Jehová salva o él provee salvación. Haciendo referencia también a Esdras, antes de leer Mateo, Esdras 2:2, los cuales vinieron con Zorobabel, Yeshua, Nehemías, Saraías, Reelías, Mardoqueo, Bilsam, Mispar. Y aquí se habla también de esa aplicación del nombre Yeshua, y que en nosotros, más exactamente en el Nuevo Testamento, por revelación de Jesucristo, es Jesús el Nazareno, Jesús el Cristo. Jehová es nuestra salvación. Por esto el ángel dijo, cuando se dio el momento del cumplimiento de las Escrituras del nacimiento del Mesías: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. No fue el nombre que dio José, no fue el nombre que dio ella, sino que el nombre ya venía predestinado desde el Antiguo Testamento, y ahora lo referencia el ángel para confirmar que en él hay salvación para el pueblo, haciéndolo libre del pecado. Por eso el bautismo es en el nombre de Jesucristo, para el lavamiento del pecado y purificación de nuestras conciencias. Vamos entonces, hablando del nombre de Jesús, a hacer referencia de títulos del nombre de Jehová heredados en el nombre de Jesús, que es el Cristo, porque hay muchos Jesús, pero estamos hablando de Jesús de Nazaret, Cristo que ha resucitado y que está en la diestra del trono de Dios. Joel entonces nos da una referencia, pero quiero resaltar, en el Antiguo Testamento usa algunas frases que manifiestan el cumplimiento en la plenitud de Cristo para el Nuevo Testamento, demostrando también no solo la divinidad, sino también la autoridad del nombre, que es el tema que traemos a relación hoy, y que pues la divinidad es demostrar que Jesucristo es Dios Todopoderoso manifestado, pero también es resaltante hablar del nombre, por lo cual solo en ese nombre hay salvación. Joel 2:32 da un anuncio importante y dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y está hablando de un propósito futuro, de un propósito en el tiempo, de que el pueblo invocará el nombre del Señor. Ya sabemos que Jehová significa desde su raíz el gran yo soy, el eterno presente, el que existe por sí mismo. Y quien lo invoca a él será salvo. Esa es la aplicación del antiguo pacto. Pero en Romanos 10:13 se confirma esa verdad de Joel en la plenitud de Cristo, pues dice la Escritura: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y está dando aplicación de cumplimiento en Jesucristo sobre el anuncio de lo que dijo el profeta Joel, inspirado por Dios mismo. El apóstol Juan e Isaías también hacen una nota importante, pero acerca del propósito de quien es la antesala del Mesías. Esto es Juan Bautista. El apóstol Juan testifica y el profeta Isaías habló proféticamente del propósito de Juan Bautista. Dice el Evangelio de Juan capítulo 12 verso 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él.
Y dice el testimonio ya de Isaías como tal, hablando de la antesala del Cristo que es Juan Bautista. En el capítulo 6 de Isaías, desde el verso 9 y 10, dice: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendéis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para ellos sanidad. Entonces me llama la atención de que aunque se dio testimonio y se predica y se habla de estos principios tan importantes y elementales, escasos son los que los han podido vivir y aplicar. Ciertamente para muchos el mensaje puntual de Jesucristo ha sonado como una locura, pero a Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Aquí continuamos hablando entonces de este anuncio. El apóstol Juan e Isaías testifican del Bautista antes del Mesías y resaltan también algunos detalles por causa de lo que es su nombre. Voz que clama en el desierto, es lo que le dicen a Juan Bautista. ¿Usted quién es? ¿Usted es el Mesías? Y él dice, no, usted es profeta. Y dice, tampoco. Entonces, ¿usted quién es? Y él allá en Mateo y en Marcos testifica lo que dijo Isaías de él. Vos soy la voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Así que aquí está hablando proféticamente que el que está preparando camino es a Jehová. Pero tenemos que Juan Bautista prepara camino a Jesús, porque exactamente Jesús es el gran soy del antiguo pacto, cumpliendo la profecía de Isaías. Bendito el Señor Jesucristo. Mateo 3:3 ya dice el cumplimiento. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces por aquí también confirmamos que hablar de Jesucristo es hablar de que ya Juan Bautista preparó el camino a Jehová. Y exactamente después que Juan es encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Mire lo importante que es resaltar el carácter del nombre desde el propósito de la profecía. Isaías habla de Jehová y Juan Bautista cumple ese propósito de preparar el camino al Señor en la plenitud de Cristo. Y una vez termina su anuncio profético, inicia la plenitud del evangelio en el cumplimiento del Mesías. Otras citas que nos confirman estas verdades del carácter de Cristo como soberano absoluto y divino Rey. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, dice Jehová en el Antiguo Testamento, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿En dónde predicó Cristo? En el templo. Incluso los apóstoles allá en el capítulo 24 de Mateo dice que le mostraban la grandeza y la magnitud del templo, y es cuando el Señor les dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces mire que él también estuvo cumpliendo esta verdad y sigue diciendo, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el testimonio pleno está también en Lucas 2:46. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea que de alguna manera les preguntaba, pero cuando a él le preguntaban, lo sorprendía en la forma de referirse a la Escritura, demostrando que es el cumplimiento de lo que dijo Malaquías. Ahora el Mesías ya está entre ustedes en el templo y todos se admiran de su doctrina. Cuando ya es mucho mayor, dice que los alguaciles que lo fueron a prender no pudieron tomarle, sino que también recibieron el mensaje, se regresaron con las manos vacías y entonces refirieron a sus autoridades diciendo, jamás hemos oído hablar a un hombre como habla este hombre. Pues no habla como los escribas, sino que habla como quien tiene autoridad. Cumplimiento entonces de que ya después de que se ha preparado el camino, ha venido súbitamente a su templo. Gloria al Señor. Importante. Cristo, visto como piedra de tropiezo y roca de caída,
aunque también es la roca principal del ángulo. Pero esto lo estableció en la profecía desde Isaías 8:14. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, o por red al morador de Jerusalén. Por eso dice que a muchos de los edificadores se les convirtió Cristo en piedra de tropiezo. No recibieron a Cristo. Y para muchos hablar de la puntualidad del nombre de Cristo es un tropezadero. Pero es que aquí dice también un asunto para con Israel, por cuanto a lo suyo vino y no le recibieron. Entonces él, no una parte de él hablando de la deidad, será por santuario, claro, en su manifestación, pero a las dos casas de Israel, hablando entonces del norte y del sur que se habían dividido, sería por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y ciertamente se cumple porque quienes no le recibieron cayeron en esa situación de juicio y de perdición. Pero el Señor vino primero a restaurar las ovejas perdidas de la casa de Israel y a confirmar la oportunidad al pueblo gentil. Entonces, también el Nuevo Testamento nos da otras aplicaciones de que esto es verdad. Romanos 9:33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, eso es un asunto profético y se cumple aquí, y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Por eso jamás será avergonzado quien tiene la autoridad del nombre de Jesucristo como plenitud de salvación, aunque para muchos sigue siendo causa de piedra de tropezadero y roca de caída, porque estaba escrito. Pero también dice primera de Pedro 2:6-8, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Por eso cuando el Señor dice en Pedro, he aquí que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no está hablando de Pedro como el fundamento epicentro, está hablando de él mismo, que es la piedra principal del ángulo y que es la roca viva y que también dio oportunidad a sus creyentes, a sus convertidos, ser rocas vivas por causa de su nombre. Y aquí dice entonces que él es la piedra del ángulo, no es Pedro, es Cristo. Y muchos entonces referencian a Pedro como para decir que es la primera autoridad eclesiástica cuando la autoridad soberana es Jesucristo. Y él fue uno de los primeros comisionados en la extensión de la predicación del evangelio del nombre de Jesucristo. Pruebas bíblicas, todos los bautizos que él desarrolló los hizo en el nombre de Jesucristo. No los desarrolló en otras aplicaciones. Y esto es importante. Pero también dice, el que creyera en él no será avergonzado, trayendo esa relación directa de la carta de los Romanos. El verso 7 dice, para vosotros pues, los que creéis en él, es precioso. Aleluya, ¿cuántos adoramos al Señor por eso? Pero para los que no creen, es la piedra que los edificadores desecharon. En testimonio también con lo que dice Hechos 4:11. Que esa es la piedra que los edificadores han desechado y que ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 8, y piedra de tropiezo y roca de caída, o que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces mire cómo es importante resaltar el carácter del nombre de Jesús en todas estas aplicaciones bíblicas. Ante él, nuestra deidad, el todopoderoso Jesús, que es nuestro Salvador, dice, ante él se doblará toda rodilla. Hay un propósito en la plenitud de Jehová en el Antiguo Testamento, pero hay un cumplimiento de esa profecía en el Nuevo, en Filipenses 2. Voy a leer la profecía primero, Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Así que él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y una vez la cumple, establece la plenitud de un mejor pacto con más grandes promesas, la gracia. Y dice que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Es el terminar del versículo 23 de Isaías 45. Y en el verso 24, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia. Se dirá a propósito futuro, en Cristo ya estamos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Aleluya.
Y también dice, y a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Así que todo aquel que se opone a la autoridad del nombre de Jesucristo será avergonzado. Y esa vergüenza quizá no la alcance a ver aquí, sino cuando sea el tiempo del juicio, para entender todo lo que por dureza de corazón en este tiempo no había querido entender. Filipenses 2:9, yo quiero, más allá de la efusividad, de resaltar estas orientaciones bíblicas doctrinales, ya que estamos en esta serie de doctrina de estudio y discipulado. Filipenses 2:9 confirma que Él es ese mismo Jehová del antiguo pacto al cual se dobla toda rodilla. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y si es nombre sobre todo nombre, es porque es el nombre de la autoridad suprema y no puede haber otro como Él o en semejanza. Él es el gran soy, pero que ahora reveló su nombre en su manifestación. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Aquí decía se doblará en Isaías, pero aquí dice se doble, hablando de un propósito ya de cumplimiento. Se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que Él es el Adonai, que Él es el gran soy. Aleluya, para gloria de Dios Padre, porque el que tiene al Hijo tiene al Padre. También lo referencia una escritura del apóstol Juan. Y sigamos conociendo estas bonitas verdades de la palabra. Jehová es el yo soy en Jesucristo, el Dios omnipotente. Jehová el yo soy es Jesús, el Dios omnipotente. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envía a vosotros. Otro testimonio que lo confirma desde el antiguo pacto, porque él fue reconocido Jehová, pero a Moisés le dice, yo soy el que soy. Ni siquiera le está diciendo yo soy Jehová en ese momento. Ya después le aclara que los primeros que lo conocieron no le habían referenciado como Jehová, sino que habían usado otras aplicaciones. Y aquí dice en Deuteronomios 32:30, ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000 si su roca no les hubiese vendido y Jehová no les hubiera entregado? Así que Él es el que tiene toda la autoridad y así como Él en su momento los llama, también los entrega para ser de algún modo reprendidos por su dura cerviz, por su duro corazón y dificultad para postrarse y humillarse en la presencia del Señor. Algo semejante en este tiempo, el ser humano, a pesar de todo lo que está pasando, muchos seres humanos siguen teniendo un espíritu altivo y arrogante. Se les pregunta si pueden reflexionar acerca de algo que han escuchado del Evangelio y dicen que para nada, que todo está normal, pero hay poder en el nombre del Señor para que muchos sí podamos edificarnos y reflexionar con estas verdades de Dios. Juan 4:24 entonces nos define que Él es el gran yo soy, que es espíritu. Dios es espíritu, en Jesucristo se aplica esta expresión, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y le dijo la mujer que hablaba ese día con Cristo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y es cuando esta mujer recibe la revelación por la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ese omnipotente, ese omnipresente que declaró la profecía y que ahora como Cristo revela todas las cosas. Es lo que estaba esperando aquella mujer, que el que venía declararía todo. Y en Jesús está la plenitud de todo lo que el ser humano necesita saber para ser salvo y demás. Él es el pastor de las ovejas. Propósito en Jehová. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es un salmo hermoso que lo hemos mencionado mucho. Pero mostrando que ese Jehová es el mismo del Nuevo Testamento, dice Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y también dice en otra escritura de Juan, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y así lo hizo en expiación por nuestra necesidad para ser libertados del pecado. Bendito el nombre de Cristo. Jesucristo entonces es el omnipotente, el primero y el postrero. Fuera de Él no hay otro. Y reveló su nombre progresivamente. Y aquí está la cita bíblica donde el Señor le dice a Moisés que los primeros, Abraham, Isaac y Jacob, no lo habían conocido como Jehová.
lo habían conocido como el gran soy, como el Ela, como el eterno presente, pero tuvieron otra manera de referenciarlo. Hay autoridad de Dios. Dice la Biblia, Éxodo 6:3, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Es decir, el Señor reconoce la forma como Moisés y aquellos demás seres después de Moisés le reconocen Jehová, pero le tiene que especificar en esta escritura a Moisés como Jehová. Los primeros padres no me conocieron así, con ese nombre. Ellos, o sea, si a Abraham le hubieran dicho, ¿usted conoce a Jehová? Él había dicho, no, yo conozco al Dios omnipotente, al que me dijo que es el Todopoderoso y que anduviera delante de él y fuera perfecto. Pues quien define ya después la aplicación de esta identidad es Moisés, y las vocales se agregan por los gramáticos masoretas antiguos para poderlo leer. YHWH no tenía una forma de lectura y ellos necesitaban en el tiempo poder tener una expresión de referencia a la deidad desde sus primeros padres. Y bueno, recordar estos detalles de la historia. Aquí también se puede ver ese propósito profético y el cumplimiento. Isaías 44:6 al respecto dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Está hablando la plenitud en el antiguo pacto, Jehová de los ejércitos. Pero Jesús lo afirma en sí mismo, demostrando que es el mismo Jehová. Aquí estoy hablando de la autoridad del nombre y de la divinidad de Jesucristo. Dice Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es la gracia, el que era el Antiguo Testamento, el que ha de venir, el Todopoderoso, la esperanza gloriosa, de donde hablamos de la resurrección, las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo y lo que será también el juicio final. Todas esas áreas están hablando de uno solo. Y es quien nos reveló su nombre en el nuevo pacto para salvación, Jesucristo de Nazaret. Qué bueno que ahí donde está entendiendo estas verdades, cierre sus ojos, eleve sus manos al cielo y adore a Dios con el alma y el corazón, pues Él es el mismo y fuera de Él no se conoce a alguien más con tanta magnificencia y tanto poder. Y también vamos a mirar que la adoración de carácter divino es en Jesucristo en el Nuevo Testamento, y esa adoración es de carácter celestial. Y dice 4:8 de la palabra del Señor allá en Apocalipsis: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo. No hablando de una pluralidad de dioses, sino de que allá en ese tiempo no había el superlativo para decir santísimo, y entonces se habla de que es santo y que es muy santo, pero aquí define el carácter de su unicidad también y de su nombre. Él es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vuelve y testifica que Él es el primero y el postrero, y fuera de Él no hay más. Jesús es Jehová, presentado en Moisés. Y mire lo que dice Éxodo 6:2. Habló todavía a Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Así que a los primeros les dice que no lo habían conocido como Jehová, pero ahora le reconoce a Moisés: yo soy Jehová tu Dios. Y también es anunciado desde los profetas para el postrer tiempo en el linaje de David, demostrando que Él es el Rey de Reyes y que según la carne sería del linaje. Por eso en este tiempo hemos hablado de doctrinas y hemos resaltado ese principio con el que empezamos este año: raíz y linaje. Jeremías 23:5, he aquí que vienen días, dice Jehová, o sea, lo dice Dios, que es Espíritu eterno desde el Antiguo Testamento, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. Por eso él, aunque le dieron muerte según la carne, estaba escrito en su insignia Rey de los Judíos, pero dice que ese reino no tendría fin. Y nosotros seguimos predicando que el reino de los cielos se ha acercado y que de ese reino se disfruta a través del evangelio completo del nombre de Jesucristo. Y dice también el versículo: el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y hoy ese juicio y esa justicia lo puede gozar quien vive la plenitud del evangelio. Pero también hay otra aplicación desde el verso 6: y en sus días será salvo Judá.
Él vino a salvar, a restaurar a Judá y a Israel, y habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y por eso Pablo testifica: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Él es la justificación de quien recibe la gracia por su nombre, naciendo de nuevo del agua y del Espíritu Santo. Yo quiero que aprovechemos estos tiempos para meditar en la palabra del Señor. Si estamos confinados, aprovechemos el tiempo para aprender doctrina y para impartir esa gracia que Dios nos ha enviado para que seamos salvos por su nombre. En Jesús la autoridad del yo soy está dada para perdonar pecados y sanar cualquier enfermedad. Y vamos a probarlo por Biblia también. Jesús es la autoridad del yo soy para perdonar pecados y sanar cualquier enfermedad. Dice entonces Lucas 5:18, al ver la fe de ellos, le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Y de adelante los otros versículos dice: entonces los escribas y los fariseos cavilaban diciendo: ¿y quién es este que habla blasfemias? Pues para ellos hay un solo Dios y está en los cielos, y para ellos el nombre es Jehová. Y como Jesús no lo querían reconocer porque no habían detallado el propósito original del término en su etimología, que Jesús o Yeshua significa Jehová es salvación nuestra, como ahorita mirábamos que también es justicia nuestra. Entonces, más allá de que pudo perdonar pecados, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, hablando en su manifestación en carne, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. También dijo al paralítico: a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Y más allá de que fue perdonado, fue sanado. Y aquí se establece un principio importante. Antes de cualquier otro milagro de sanidad o bendición, debemos preocuparnos por la salvación. Hay millones buscando milagros, pero no quieren santidad y vida de fidelidad y doctrina para alcanzar la salvación. Primero la salvación y la demás viene por añadidura. Este hombre primero fue perdonado y luego Dios le añadió su sanidad. El verso 25 del capítulo 5: al instante levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa. Bendito y glorificado el nombre del Señor Jesús. Adore a Dios ahí donde está, exáltelo. Es el gran yo soy. Jesús es el yo soy. Jehová el yo soy. Jesús es nuestra salvación, como lo anunció Jehová desde el antiguo pacto. El yo soy salvando a su pueblo de pecado. Mateo 1:21 lo hemos recitado muchas veces. Le pondrá por nombre Jesús. En su nombre es que hay salvación de pecado. Isaías 45:21 al 22 también nos dice: proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. También dice el versículo 22: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así que pensar en una pluralidad en la deidad es un problema, porque Dios es absolutamente único y no se dividió, se manifestó, que sí es una aplicación puntual a las verdades. Isaías 43:11: yo soy y fuera de mí, dice, no hay quien salve. Debajo del cielo no hay otro nombre, solo el que ha revelado en su manifestación más grande el Nuevo Testamento, el Verbo hecho carne, Jesucristo de Nazaret. Hechos 4:10 y 12 lo hemos leído muchísimas veces y lo hemos reconocido. Voy a leer el 10, que pocas veces lo hemos leído. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Así que aquí se confirma que la sanidad y la salvación son fruto de la autoridad del nombre de Cristo. Jesús dice
si no creyesen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así que el que no reconoce que Jehová es Jesús o que Jesús es Jehová, corre el riesgo de caer en la sentencia de Juan 8:24. Si no creyeres que ese Jesús al que servimos es el gran yo soy, en vuestros pecados moriréis. Qué bueno recibirlo en nuestra vida como el gran soy. Hay mucho que hablar de la referencia plena de que Él es el gran yo soy. En Juan 6:51, Él demostrando que es el gran yo soy desde el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo les dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. En el Antiguo Testamento le dio maná, pero en el Nuevo Testamento viene Él mismo diciendo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Bendito su nombre. En Juan 8:12 dice: yo soy la luz verdadera. Gloria a Dios. En Juan 10:7 dice: yo soy la puerta de las ovejas. En Juan 10:9 hasta el 11 hace más aplicaciones para decir también: yo soy el buen pastor. En Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, no dice nadie va al Padre, viene al Padre sino por mí. Le dice también en Juan 10, en ese capítulo más adelante, a la respuesta de Felipe: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, no ha visto a otro, porque Él sigue siendo soberano, indivisible como Dios Espíritu eterno. En su manifestación en carne afirmó ser camino, verdad y vida. La gente dice que no hay verdades absolutas, pero nosotros predicamos una verdad absoluta y completa. Hay poder en el nombre de nuestro gran Rey soberano. Él dice en Juan 15:1: yo soy la vid. Tuvo que decir en Apocalipsis de nuevo en varias oportunidades como Jesucristo glorificado que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, en muchas referencias. Apocalipsis 1:11 también, 21:6, 22:13. Aleluya. Jesús definitivamente es Adonai. Él es el Señor. Aquí yo tengo una pequeña gráfica para entender un poquito. YHWH es la raíz del tetragramatón, la expresión para referirse a la deidad sin vocales. Luego viene el vocablo Adonai sin vocales también. Y el vocablo Adonai con vocales tiene otra aplicación. Aquí estamos viendo un poquito, no sé hebreo, pero quería mostrarles una fotico de la raíz, de la explicación de aquel término para mostrar que Yahvé es Yeshua, que Jehová es Jesucristo. Las vocales de Adonai, cuando se aplican en el tetragramatón, dan como resultado de lectura Yeshua o Yahvé también de algún modo. Gloria al Señor. Leamos entonces, si Jesús es Adonai, ¿qué pruebas tenemos? Génesis da una referencia en el 15:2 y lo confirma Corintios 12 en la primera carta. Y respondió Abraham: Señor, hablando de que Él es su dueño, su Adonai, Jehová, que me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Entonces está hablando de que de algún modo Abraham reclama: tú eres mi dueño, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, el que me dio la vida, pero ¿cómo puede ser que tengo promesas y tengo solamente un mayordomo que parece que es el que me va a heredar? Aún era un hombre muy anciano, Abraham, y no tenía hijo, y es cuando Dios le promete darle un hijo, y sobre el cual se multiplicaría su descendencia, y sería grande su nombre, y así se da. Y 1 Corintios 12:3 define: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Así que si alguien se va en contravía del pueblo del nombre, se está convirtiendo en un anatema, porque el que persigue en contravía la iglesia de la esencia de Cristo está oponiéndose a la plenitud de la deidad. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Qué hacía Saulo de Tarso? Persiguiendo a esos aleluyas, a esos que iban en ese nombre. Él llevaba cartas firmadas por los de la época de su consistorio o de sus ancianos, precisamente para que los intimaran. El texto que leímos cuando iniciamos, ¿lo recuerda? Y que a nadie se le hablara en ese nombre. Siempre han perseguido la autoridad del nombre de Jesús.
Pero también la Biblia dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, hablando de dueño soberano, sino por el Espíritu Santo. Así que el que asume que tiene Espíritu Santo, le dice a Jesús Señor como dueño de todo, como creador, como soberano, como autor y consumador de todo lo que hay. Él es el amo, Señor y dueño, y es el esposo. Génesis 24:9 nos da una nota interesante. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Así que dando una referencia de que Señor y de que se sometía 100% había juramento. Nosotros hacemos nuestros pactos de salvación no porque tengamos herramientas para pactar con Dios. El ser humano, por ser humano, es incompetente, pero Dios en su manifestación nos hizo aptos también porque confirmó bautizar con Espíritu Santo y fuego para alcanzar la plenitud de la salvación y demostrarnos que solo en Él encontramos el amor y el señorío para una vida plena y que Él es la esperanza de la bienaventuranza en las bodas del Cordero. La iglesia se ha preparado como una esposa ataviada, santa, pero Él es el esposo. Gloria al nombre de Jesús. Tomando toda clase de regalos, entonces había ido el siervo de Abraham para llevar esposa al hijo de su señor. Pero Juan 3:13 ya nos da una referencia de señor y dueño y amo y esposo en el nuevo pacto. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Así que Dios en su manifestación hace amplia esa explicación, aunque muchos no lo habían y no lo han querido recibir hasta hoy. Y en 2 Corintios 11, 2 al 3 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así que el que dice esto es Pablo y define la plenitud de nuestra salvación en Cristo, que nos hemos preparado por causa de los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y demás. Nos preparamos para ser presentados como una virgen pura a Cristo. Él es el gran soy, glorificado ahora y Él sigue siendo Espíritu Santo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, bendito el Señor, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí resalta que Cristo es ese amo, es ese Señor, es ese dueño y es ese esposo que estamos esperando para el tiempo de la boda del Cordero. Tenemos también la expresión Señor o Adonai desde el Nuevo Testamento con el término Kyrios para decir en el capítulo 2 de Filipenses 6:7, sino que se despojó a sí mismo, siendo el Señor, tomando forma de siervo, aunque es Señor, hecho semejante a los hombres, sigue siendo Dios. Qué hermoso entender ese Kyrios desde el griego en estas otras series de los textos que continúan desde el 6 hasta el 7 de Filipenses, donde se demuestra que ese que se hizo siervo no es otro que el gran Rey de Gloria. Tenemos entonces también lo que dice Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces, aunque Él es Señor y dueño, los seres humanos siempre han tenido excusas. La oportunidad es, deja la excusa y permítele a Dios que se glorifique en ti. Aun cuando este hombre Moisés no estaba plenamente dispuesto en su primer momento, Dios le da la oportunidad de ejercer su liderazgo y de hacer su trabajo, pero le pone como colaborador a Aarón. Josué 7:8, vemos más expresiones, pero sobre todo Mateo 8:2, la expresión de que aquel leproso lo reconoce como Señor, pero como dueño y creador, no como alguien por ahí. Él entendió que es Dios manifestado, que Él es el Mesías prometido. He aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo, Señor, con esa expresión del Nuevo Testamento de soberanía, si quieres puedes limpiarme. En Mateo 8:2, aleluya. Textos que confirman que Jesús sí es Adonai, sí es el gran soy, sí es el dueño y Señor de todo.
Cristo el Señor en Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibéis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El que sirve a Cristo lo reconoce como Señor de todo. Jesús es Señor del cielo. 1 Corintios 15:47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es del Señor, es el Señor, es del cielo. Y nosotros restauramos nuestra identidad como hijos de Dios en la faz de Jesucristo. Él es Jesús, el Señor del cielo. Jesús el Señor de todos. Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Ya no hay excepción de personas en ningún sentido. Pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos. Mire la clave. Los que le invocan. Lo invocamos para todo lo que hacemos, sea de palabra o de hechos. Jesús es el Señor Dios Todopoderoso en Apocalipsis 15:3, lo leímos hace un ratico también. Y Jesús es el Señor de los santos profetas. El mismo Jehová que inspiró a los profetas es el que confirmó el testimonio del Nuevo Testamento y lo confirma también en Apocalipsis. Jesús es el Dios de Israel. Jesús es el Señor de vivos y muertos, de acuerdo a lo que dice Romanos 14:9 también, y Colosenses. Y hay otra expresión, Jesús es el solo Señor de la Biblia. Un Señor, una fe, un bautismo, y se está predicando del propósito del ser iglesia en la carta a los Efesios, que es reconocida como la carta a la iglesia. Así que hablar de esta doctrina es hablar de una maravilla. Textos que confirman que Jesús es Adonai. Bueno, tenemos muchísimos más, porque el salmista expresó, Dios mío, Señor mío, para defender mi causa. Fue también expresiones que usó Tomás cuando lo reconoce como Mesías resucitado y le dice, Señor mío y Dios mío, declarando que Cristo el resucitado es todo. El Salmo 38:15, porque en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás, oh Jehová, Dios mío, Señor mío. Y esas aplicaciones del antiguo pacto las podemos ver en el nuevo. Hay muchas cosas que decir de la referencia de las aplicaciones, pero en el nombre de Jesús voy a dejar este tema hasta esta parte. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a decirle al Señor que así como los antiguos lo reconocieron, nosotros sigamos reconociéndolo. Jesús es ese mismo Jehová del antiguo pacto. Pues el Señor también dijo en Juan 8:58, en verdad les digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Los hombres de esa época no lo querían entender y tomaron piedras para apedrearle. El Señor les dice, ¿por qué me queréis apedrear? ¿Por cuál obra buena? Y ellos le dicen, no por buena obra te queremos apedrear, sino porque siendo hombre te haces Dios. Lo declararon, pero no lo afirmaron, no lo asimilaron, no lo experimentaron, no lo reconocieron, aunque pudieron ver que lo que Jesús hacía con sus demostraciones de poder era manifestar que es la plenitud de la deidad, el verbo hecho carne. Las evidencias de la deidad de Cristo son muchas e irrefutables. Se les puede resumir brevemente la vida de Cristo. Las palabras que habló como el verbo hecho carne, como la divinidad en un hombre. Los milagros que realizó. La revelación. Las profecías que en la plenitud de Él se cumplieron. ¿Cuántas cosas hay que seguir haciendo y hay que seguir proclamando para que muchos más puedan recibir la revelación del nombre de Jesús? Realmente, para que alguien lo entienda también, se dio la necesidad de que alguien lo predique. Pero sobre todo podemos decir, como dijo Pablo en su momento, que esto que vivimos no lo aprendimos de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y dedicar este espacio para orientar en estas verdades es un verdadero privilegio. Soberano Dios, te damos gracias por la bendición de haber podido meditar en tu palabra y edificarnos en la doctrina. Oh Dios maravilloso, es una riqueza tener todos estos textos bíblicos, y aunque sería práctico hacer un taller diferente, presencial, usamos estos medios para seguir edificando todos esos contrastes bíblicos en que tú eres sobre todo nombre Jesucristo, la salvación humana, y que en ti está lo elemental. Oh Dios, bendícenos, permítenos alcanzar la victoria que tanto se necesita.
Obra de una forma poderosa en el seno de las familias, revelando tu nombre, confirmando el sello también de tu Santo Espíritu en muchos. Oh Dios mío, ¿a quién iremos? Dijo también Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. No hay otro en quien podamos encontrar la plenitud de esta salvación tan grande. Ser cristiano va desde la base plena de reconocer tu nombre para eternidad y salvación. Ayúdanos, Señor, a avanzar en victoria y que todo lo que hagamos en tu nombre seamos respaldados y prosperados en tu causa, más allá de nuestras propias situaciones humanas. En el nombre de Jesús, gracias por este espacio, este momento. Bendícenos, oh Dios. Amén y amén. Gloria a Jesús. Necesito, oh Dios amado, llena mi alma de tu poder. De enemigos estoy rodeado y yo sin ti no puedo vencer. Ya en tu nombre fui bautizado y mi pecado te confesé. Ahora tengo que ser sellado con tu promesa, Cristo mi Rey. Ahora tengo que ser sellado con tu promesa, Cristo mi Rey. Si me llenaras con tu Espíritu, Señor, fácil sería derrotar al tentador. Entonces sí disfrutaría de tu amor y cada día predicaría tu salvación. Abierta está la puerta de mi corazón. ¿Qué más podría ofrecerte, Santo Dios? Si soy tu templo, entra, por favor. Cenar contigo y tú conmigo. Hoy quiero yo. Mis enemigos no perdonaron aquellas cosas que te conté. En tu presencia me afrentaron y sin embargo yo he sido fiel. De menosprecios estoy cansado, Señor Jesús, lo sabes muy bien. Cristo bendito, dame tu mano, dame más fuerzas, dame más fe. No te olvides que soy humano y que sin ti nada puedo hacer. Si me llenaras con tu Espíritu, Señor, fácil sería derrotar al tentador. Entonces sí disfrutaría de tu amor y cada día predicaría tu salvación. Si me llenaras con tu Espíritu, Señor, fácil sería